Este es un video que explica el capítulo 5 y 6 de la parte 2 del manual de UPEL. Voy a pasar las diapositivas lentamente hasta la parte que a mí me tocó exponer debido a que esto era una exposición grupal. Ok. Entonces, las citas tomadas de fuente secundaria. Por lo general se trata de la referencia a un trabajo del cual se tiene conocimiento por medio de una referencia que hace otro autor y no por consulta directa al trabajo original. Siempre que sea posible se debe revisar el trabajo original. Se asume que cuando alguien cita una fuente la ha revisado. Solo los trabajos directamente consultados deben aparecer en la lista de referencia. Cuando la cita se tome de una fuente secundaria que la refiere, es esta la última que debe aparecer en dicha lista. Sin embargo, al citar la referencia en el texto se mencionarían ambas fuentes, como se puede apreciar en esos casos, en esos ejemplos. Citas tomadas de fuentes traducidas. Esta es una situación muy frecuente en nuestro contexto, donde muchas de las fuentes en español son traducidas de trabajos publicados con anterioridad en otro idioma. Al citar la fecha de la edición española puede resultar confuso, particularmente cuando se desea resaltar la cronología de los aportes en el campo. Por lo que, como se nota en el ejemplo, este registro de la referencia contiene en primer término la fecha de la edición española utilizada como fuente. En paréntesis, al final se encuentra la fecha de publicación de la versión original. Y el segundo ejemplo se coloca primero el año de la publicación original, de la versión original, y luego el de la edición traducida. Citas de partes de una fuente. Para citar partes específicas de una fuente impresa, además de los datos de autor y fechas, se indica la página, capítulo, cuadro, gráfico o el aspecto que se desea mencionar. Las palabras página y capítulo siempre se deben abreviar, y las palabras cuadro y gráfico se escriben completas con la primera letra en mayúscula, como se puede apreciar en esos ejemplos. Cita de fuentes de tipo legal. Por lo general, cuando se analiza una fuente de tipo legal, se cita su título completo sin subrayado, letra itálica ni comilla. En menciones sucesivas de la misma fuente, si el título es demasiado extenso, se podrán utilizar las primeras palabras o una versión resumida con las palabras del título que mejor describan su contenido. También es posible el uso del número del decreto o resolución, como se puede apreciar en esos dos ejemplos. Citas de comunicaciones personales. Este tipo de fuentes no se incluye en la lista de referencia, por lo que los datos deben aparecer completos en la cita de contenido textual. Se clasifican como tales las comunicaciones personales escritas y las orales. En la cita se debe incluir las iniciales del nombre y el apellido completo de la persona cuya conversación o entrevista se desea reportar, y la fecha especificando año, mes y día, como se puede apreciar en esos dos ejemplos. Las citas de contenido textual. Se utilizan para reproducir material de un trabajo o documento en forma directa o, en el caso de escritos en otros idiomas, cuando se traducen fielmente del original. Uso de las comillas dobles o de las comillas. Se utilizan comillas dobles para presentar las citas textuales cortas, es decir, menos de 40 palabras, cuando están incorporadas en la
en la redacción del párrafo, la transcripción de citas largas, de 40 o más palabras se presenta en un párrafo separado y no lleva comillas. En este caso, el cambio de espaciado y la sangría en ambos márgenes sirven para indicar que se trata de una cita textual. Las citas largas se escriben en un mismo bloque escrito a un espacio con un margen interior de 5 espacios a ambos lados. Si la cita constará de 2 o más párrafos, la primera línea de cada uno de ellos se entra 5 espacios adicionales. La comilla doble también se utiliza en la redacción para otros fines, por lo que es posible que el texto que lleve originalmente palabras o frases destacadas de esta manera. Cuando esto suceda, si el texto que se cita se incorpora dentro de la redacción, la comilla doble del texto original se cambiará por comilla simple. Uso de la letra itálica o del subrayado. El énfasis con letra itálica o con subrayado resulta apropiado en las siguientes situaciones. En la primera, cuando para citar el nombre del libro y en general las referencias cuyo título se enfatizan en itálicas. Segundo, para enfatizar una palabra o palabras en una cita textual. Tercero, para introducir por primera vez en el texto un término clave o de tipo técnico que se desea resaltar. Cuarto, para citar letras, palabras, frases u oraciones a modo de ejemplos lingüísticos o de otro tipo. Quinto, para identificar los extremos de una escala. Sexto, para citar los nombres científicos de género, subgénero, especie, subespecie y demás subordinaciones. Y séptimo, para destacar las letras que se utilizan como símbolos estadísticos, excepto las letras griegas. Los cambios permisibles en la cita. Los cambios que uno puede hacer en una cita puede ser que en la primera letra de la palabra de mayúscula a minúscula o viceversa. También es posible el cambio de la puntuación final de la cita para adaptarla a la sintaxis de las frases u oraciones que siguen. Cuando el material que se desea citar tenga más de un error o una redacción que pudiera ser difícil su comprensión fuera del contexto original, entonces es preferible parafrasear el contenido. No necesariamente la cita debe registrar la totalidad de las palabras escritas en el párrafo u oración que se toma de la fuente. Si se considera oportuno omitir contenido no esencial para el tratamiento del tema, se utilizarán puntos suspensivos en el lugar apropiado. Cuando lo que se suprime son palabras de una oración, se utilizarán 3 puntos y un espacio. Pero si se suprime el texto comprendido entre 2 puntos, esto es una oración entera, entonces se colocarán 4 puntos suspensivos en el lugar apropiado. Y se iniciará la siguiente oración con mayúscula. Bueno, esta fue toda mi exposición. Al igual voy a seguir pasando las diapositivas para que terminen de ver las ideas. Bueno, espero que les haya gustado el video.